Ok, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación del día de hoy de parte de la Dirección General de Investigación. Le damos la cordial bienvenida a las personas que ya nos acompañan de algunos centros universitarios. Estoy viendo que ya nos acompañan de Zacapa, de Suchitepeques y algunas otras personas que todavía no tenemos acá el registro de quiénes son, pero quienes por favor ponen el nombre no completo, si les voy a encargar que para su registro de participación coloquen su nombre y así pues no tengamos problema en reconocer quién se inscribió para la constancia que después se les hace llegar a sus correos. Le damos entonces la más cordial bienvenida a esta capacitación conociendo sobre derecho de autor y derechos conexos. Dejamos con el uso de la palabra entonces al licenciado Víctor o la licenciada Dorcas, no sé quién de los dos va a iniciar antes. El licenciado Víctor inicia. Entonces lo dejamos con el licenciado Víctor y les agradecemos que nos hagan favor de mantener apagados sus micrófonos. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Solo aquí voy a conectar la presentación. Dorcas, aquí le doy en presentar toda la pantalla, ¿verdad? Te vas al lado, el icono donde dice presentar. Ajá, y donde dice varias ventanitas. Una ventana y hay dos ventanitas. Sí, sí, sí. Y de ahí le das compartir. Ok. Ok. Ya tienes abierta tu presentación. Ya. No sé si la pueden ver ahorita. No, todavía no. Haz nuevamente la operación. Ok. ¿Ahí? No, fíjate que no aparece tu presentación. ¿Ahí se puede ver? No, dale pantalla completa, quizás ahí. Vamos a ver. Al principio me está tirando de que sí esto. Vamos a ver. Sí, te vas a donde dice una ventana. Luego te aparece en la parte de arriba, donde está tu diapositiva, y le das de ese lado donde está tu diapositiva y le das compartir. Buenos días a todos, bienvenidos. Mientras arreglamos ahí el problema técnico. Perdón, y si presenta toda la pantalla completa, a veces da ese problema. No sé si en Sí, vez porque de... yo estoy aquí metido en la presentación y me sale que sí está compartiendo. En principio debería aparecer. Sí, correcto. Bueno, pero si no les molesta, podemos empezar sin la presentación. Yo sé que cuesta un poquito, pero tal vez para no atrasarlos. Está bien. Sí, está bien. Solo vamos a ver, voy a hacer el último intento para ver si me permite
con toda la pantalla. No, ¿verdad? No. Bueno, vamos a empezar así si quieren. De todas maneras, es algo pues no tan complicado. El día de hoy les voy a platicar de lo que conocemos en derecho de autor como las sociedades de gestión colectiva. No sé si todos me escuchan bien ahí. Sí te escuchamos. Sí, Ok, sí. perfecto. Bueno, las sociedades de gestión colectiva, pues vamos a ver. Cuando ya tenemos registrados los derechos de autor, me voy a quitar un poquito la mascarilla, si no es un poquito complicado ahí hablar. Bueno, cuando nosotros ya hemos visto en las últimas sesiones, ¿verdad? La importancia del registro del derecho de autor. Y cuando nosotros registramos el derecho de autor, pues obviamente la idea también en algún momento determinado es de que los titulares de esos derechos puedan tener beneficios económicos, puedan beneficiarse económicamente de la utilización de sus derechos, ¿verdad? Eso es la importancia de un derecho de autor. Bueno, y si bien es cierto, la importancia no es beneficiarse económicamente, pues también verificar que el uso que se le está dando a los derechos, pues sean los adecuados, ¿verdad? Es así que aparece y la legislación reconoce lo que se conoce como las sociedades de gestión colectiva. En este caso, como les mencionaba, los titulares de los derechos de autor y derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que una vez se obtenga la inscripción en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, estas pueden solicitar su autorización como sociedades de gestión colectivas. Esta solicitud se realiza ante el registro de la propiedad intelectual. ¿Para qué? Pues básicamente para la defensa y la administración de los derechos patrimoniales reconocidos en la ley. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de los derechos de autor, establecimos que existían dos tipos de derechos fundamentales? El derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral, solo para recordarles un poquito, es aquel derecho que es inalienable, imprescriptible e irrenunciable y que va enfocado principalmente a la paternidad de la obra, es decir, que se le reconozca al autor como tal, que no se mutile la obra, etc. Sin embargo, el derecho patrimonial, este sí va enfocado principalmente al beneficio económico que pueda tener el autor sobre la misma. Y en estos casos el derecho patrimonial pues sí tiene plazos de vigencia, ya los vimos la semana pasada, que son toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Entonces, la idea de estas sociedades de gestión colectiva es constituirse para garantizar que los autores se beneficien económicamente de sus obras. Estas asociaciones se regirán por las disposiciones generales que establece el Código Civil y las especiales contenidas en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, así como lo previsto en los estatutos, y estarán sujetas a la inspección y vigilancia del Estado, en este caso a través del registro de la propiedad intelectual. Es decir, que nosotros somos los que las vamos a administrar y las que las vamos a vigilar. Bueno, ahora, ¿qué requisitos se necesita para la autorización de una sociedad de gestión colectiva? Pues en este caso, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos establece ciertos requisitos. Primero es que la asociación se haya constituido y obtenido su personalidad jurídica de conformidad con lo que establece el 113 de la Ley de Propiedad Industrial, ¿sí? Luego, que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros
así como materiales básicos para el cumplimiento de fines. O sea, no es solo de constituir la sociedad y a ver qué tal nos va, no. Previamente deben de comprobar que va a tener recursos humanos suficientes, recursos técnicos y financieros principalmente para poder llevar a cabo su función. Otro requisito es que la asociación acredite que se encuentra integrada en su mayoría por miembros guatemaltecos. Esto es bien importante, es uno de los requisitos más importantes. Guatemaltecos de origen o extranjeros domiciliados en Guatemala, y que titulares de derechos en un mismo género de obras o producciones, ¿sí? Asimismo, que se reconozca a los miembros de las asociaciones un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son requisitos bien importantes. Asimismo, se solicita que en las normas de reparto, una vez deducidos los gastos de administración hasta un porcentaje máximo previsto en los estatutos, que este no podrá ser nunca de un 30%, es decir, que mayor de un 30%, es decir, que las sociedades de gestión colectiva para gastos de administración lo único que pueden utilizar es un 30% de su capital. Es importante que las sociedades garanticen la distribución equitativa entre los titulares de los derechos en forma proporcionada a la utilización real de las obras. Es decir, que estas sociedades, su función principal es recaudar los derechos de autor, el dinero del derecho de autor, y luego estas sociedades de gestión colectiva, su función es distribuir ese dinero dentro de todos los autores que son sus representados. Debe de tener como mínimo reglamentos de miembros, un tarifario y la forma de distribución. Debe de acreditar la efectividad de la gestión en el extranjero o en el repertorio extranjero en el territorio nacional mediante elementos que van a asegurar la celebración de contratos de representación recíproca con asociaciones o sociedades del mismo fin, ya sea en el extranjero o a nivel nacional. Y bueno, en estos casos el registro solicita en algún caso un requisito especial. Bueno, yo creo que ahorita les di los requisitos, pero es importante ya que les explique un poquito más despacito cómo es que funciona. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que existe la Asociación de Autores y Compositores. De hecho, existe. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a una fiesta o a un bar o alguna disco o algún restaurante, ustedes de repente ven y les gusta, vamos a poner el caso de Guatemala, les gusta oír marimba, ¿sí? Y ven y oyen y qué linda la marimba, ponen el disco, ponen, de hecho, si hay un grupo musical, el grupo musical ahí en las fiestas está tocando la marimba y lindo. Pero viene el tema y uno dice, bueno, pero esa canción, esa no la escribió ese grupo musical que está tocando en la fiesta, ¿sí? O por ejemplo, viene usted si está en un restaurante y dice, bueno, la gente viene al restaurante porque le gusta oír marimba, pero yo no veo dónde está el grupo, o sea, lo que pusieron fue el disco, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué pasa que con todos estos autores? Si ustedes se dan cuenta, los autores, muchos de nuestros grandes autores, en el caso de marimba, están viviendo en la pobreza extrema, algunos, ¿sí? Más sin embargo, en todos estos lugares y eventos se benefician las personas de la música y de la composición de estos autores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen estas sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Y ellos pues tienen personal que van a eventos, van a fiestas, van a ciertos lugares. Y de repente les voy a poner el caso concreto. Termina la fiesta de 15 años y entonces de repente se le va a acercar al dueño de la fiesta una persona que trabaja en la sociedad de gestión colectiva y le dice, miren, fíjese que usted ahorita yo estuve oyendo y usted, el grupo que contrató, tocó las siguientes canciones, y le han listado. Y mire, yo soy una sociedad de gestión colectiva que representa a los autores y dentro de los autores
yo tengo a estas personas. Entonces, viene la sociedad, el representante le dice, mire, usted me tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Va a depender del tarifario, ¿sí? Vamos a ver, puede ser de que usted diga, no, yo no lo pago, bueno, está bien, no lo pague. Lo que debe de tener en cuenta es que en estos casos, la sociedad de gestión colectiva puede iniciar acciones judiciales en contra de usted, incluso puede ser acciones judiciales que van a tener repercusiones penales por violación al derecho de autor, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas sociedades de gestión colectiva, su función es recaudar ese dinero en restaurantes, discotecas, bares, donde se imagina usted, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces se está conformando, por ejemplo, la sociedad de gestión colectiva de productores de fonogramas, que son los discos, que habíamos hablado de los fonogramas, y entonces, por ejemplo, usted si tiene su local en algún centro comercial y pone el disco, posiblemente un día de estos va a entrar a su negocio un representante de esta sociedad de gestión colectiva y le va a decir, mire, ese fonograma que usted acaba de poner es propiedad de mi representada, Sony, MGM, etcétera, y entonces usted me tiene que pagar tanto, ¿sí? Esa es la función de las sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Y por eso es de que actualmente pues se ha empezado a hacer esa gestión un poco más, más hábil. De hecho, si usted ahorita quiere hacerle la fiesta de 15 años a su hija, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que la discoteca le va a, dentro de todo lo que le va a cobrar, le va a decir, mire, y fíjese que le voy a cobrar 500 y pico porque eso es lo que yo tengo que pagar a la sociedad de gestión colectiva. ¿Sí? De hecho, ya en muchas discotecas de una vez le incorporan dentro de los gastos que tiene que pagarse a la sociedad de gestión colectiva. Bueno, esa es la función principal. Y les cuento, yo he platicado a algunos autores de marimba actualmente y ellos me decían que gracias a Dios, pues ya ahora ya les llega a algunos un cheque de 3,000, 2,000, 5,000 quetzales por el recaudo que están haciendo las sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Esto es un beneficio bastante grande para nuestros autores. Y miren, la verdad es que la gente a veces se enoja cuando uno les va a cobrar, pero lastimosamente este es el tema del derecho de autor, ¿sí? Los autores trabajan también para tener un beneficio económico. Si no, yo les puedo poner un ejemplo clarísimo. Si ustedes ven en México, vamos a ver, aunque sea el artista más, o sea, el artista, no sé, de menos categoría, si lo quieren ver así, pero aún así ese artista vive mejor que todos los artistas en Guatemala, ¿sí? Porque las sociedades de gestión colectiva en México son bastante fuertes. Y entonces lo que sucede es de que en Guatemala existe, por ejemplo, una sociedad de gestión colectiva de autores, y obviamente existe en el mundo, por ejemplo en México, otra sociedad de gestión colectiva más grande, que por ejemplo representa a Shakira, a todos estos artistas del momento. Entonces lo que hacen son contratos de representación con las sociedades de Guatemala, y entonces en Guatemala lo que sucede es de que viene la sociedad, y entonces viene y dice, mire, también usted está tocando a Shakira, yo le voy a cobrar. Usted está tocando a Maluma, yo le voy a cobrar. Usted está tocando a Bad Bunny, yo le voy a cobrar. Usted está tocando a, no sé, Metallica, yo le voy a cobrar. Porque existen contratos de representación de sociedades de otros países con las sociedades de Guatemala. Entonces, al final, ellos cobran todos los artistas que ellos tienen representación. Y al final de todo el recaudo, pues ellos vienen y reparten las utilidades y entonces mandan el dinero a México, a Estados Unidos, para que todos los artistas tengan acceso a la distribución equitativa que les toca, dependiendo de, obviamente, de cuánto fue lo que se recaudó, ¿sí? Las sociedades de gestión colectiva, en este caso, deben de ser mandatarias para la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, ¿sí? Porque obviamente no habría otro mecanismo para poder demandar en algún momento por el cobro del recaudo que se solicita, ¿verdad? En este caso se consideran mandatarias, incluso fíjense solamente por el simple hecho de que estén afiliados un artista a esta empresa,
Para los que son abogados o conocen un poquito del tema, ustedes saben que para que uno sea mandatario de otra persona se debe de faccionar un documento que se llama mandato. En el caso de las sociedades de gestión colectiva, la ley las exime de ese requisito y una vez establece que solamente con el hecho de que un artista esté afiliado a una sociedad de gestión colectiva, eso es suficiente para que se le considere a la sociedad de gestión colectiva como mandante de estos artistas. Y entonces pueden en algún momento, mandatarias, perdón, y en algún momento estas sociedades pueden accionar incluso judicialmente ante los órganos administrativos judiciales para poder entablar demandas en representación de los artistas. Artistas, intérpretes o ejecutantes, ¿verdad? Todo lo que ya habíamos visto en las sesiones anteriores. ¿Qué atribuciones tienen estas sociedades de gestión colectiva? Pues miren, atribuciones tienen la de representar a sus socios ante las autoridades judiciales y administrativas del país en todos los asuntos de interés general y particularmente para los mismos, salvo que los socios decidieran ejercer por sí mismos las acciones judiciales administrativas. Es decir, que venga un artista y diga, no, sociedad de gestión colectiva, déjeme a mí, yo tengo mi propio bufete de abogados. Bueno, en este caso, esto es, ¿cómo se llama? Esto es necesario para poderse hacer. La otra atribución es negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que administren y la remuneración correspondiente. Y obviamente otorgar esas autorizaciones. Tercero sería recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que les corresponden. Para el ejercicio de esta atribución, las asociaciones serán consideradas como mandatarias. Eso era lo que yo les estaba mencionando. Y obviamente otro requisito, otras funciones son la de celebrar convenios con sociedades de gestión colectiva en el extranjero de la misma actividad o gestión. Es decir, si existe en Guatemala una sociedad de gestión colectiva de autores, ellas pueden celebrar contratos con otra sociedad de gestión colectiva en el extranjero, pero que también sea de autores, ¿sí? Porque el fin para el cual fue creado fue para proteger a los autores. Pero si yo quiero celebrar un convenio con una sociedad en el extranjero que se dedique a los artistas, en este caso esto ya no se podría porque obviamente el fin para el cual fue creado la sociedad no es el mismo. Entonces vamos a ver que en el mundo existen sociedades de gestión colectiva especializadas. Unas cobran los derechos de autor, de autores y de compositores, otras de los artistas, otras de fonogramas, otras de productores de fonogramas, otras de organismos de radiodifusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Representar en el país también a las sociedades extranjeras con quienes tengan contratos de representación. Es importante también entender que las sociedades de gestión colectiva, su función es velar por la salvaguarda de la tradición intelectual y artística nacional, es uno de sus funciones. Y obviamente sus estatutos, ellos pueden establecer otras atribuciones que ellos consideren pertinentes para el buen funcionamiento de su gestión, ¿sí? Ellos, una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva, estarán legitimadas para ejercer los derechos objeto de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin aportar más título que el de sus propios estatutos. Es decir, ellos acreditan su personalidad ante los tribunales con sus estatutos. Por eso es de que al momento en que se formaliza los estatutos de estas sociedades de gestión colectiva se deben de hacer de la mejor manera posible. Salvo prueba en contrario, pues se va a presumir que la sociedad tiene la representación de los derechos reclamados. Es decir, que la persona debe, si se vaya a un proceso judicial
o penal, ellos van a tener que demostrar, si se quieren defender, que esa sociedad de gestión colectiva no tiene la representación, ¿sí? Y se los digo porque, por ejemplo, yo tengo un caso específico de un primo mío que en algún momento él tenía una pequeña cevichería y le llegaron a cobrar porque estaba tocando música de rock y toda esta música que está de moda. Pues no mucho le gustó pagar, pero tuvo que pagar porque yo le dije que era bueno pagarlo. Pero al final, él lo que hace ahora es que investigó y ahora pone música árabe, hindú, donde aquí en Guatemala no tiene representación. Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque uno no sabe realmente las sociedades de gestión colectiva quiénes son sus representados. Y algo importante es que a veces también, yo creo que es importante y siempre se les ha hecho a las sociedades de gestión colectiva, que cuando ellos van a hacerle el cobro y le dicen, mire, pues es que yo acabo usted estaba tocando tal artista. Entonces yo creo que lo sano para las personas es, bueno, demuéstreme que usted es su representado, ¿verdad? Porque yo creo que eso sería lo lógico en estos casos. Ahora, el tema es que hay que tener cuidado porque utilizar el tema porque las sociedades abarcan todos los ámbitos del derecho de autor. Utilización de libros, utilización de discos, utilización de radios, etcétera. O sea, van a encontrar sociedades de gestión colectiva específicas para todo, ¿sí? Bien, dentro de los estatutos es una sociedad civil, ¿verdad? Debe de contar, por ejemplo, las sociedades deben de contar con órganos específicos como una asamblea general, una junta directiva y un comité de vigilancia. Funciona muy parecido a lo que es una sociedad mercantil conocida como sociedad anónima, solamente que en este caso estamos hablando de una sociedad eminentemente del ámbito civil, ¿verdad? Por eso es de que la misma se registra en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Estas están obligadas a suministrar a sus miembros y representados informaciones periódicas y detalladas sobre las actividades que realizan. Sí, están obligadas también a proporcionar al registro de la propiedad intelectual toda la información que le requiera, es porque nosotros, como ustedes ya se los había explicado, el registro de la propiedad intelectual es el órgano vigilante del funcionamiento de estas sociedades, es decir, no funcionan arbitrariamente, sino que nosotros, si lo quieren ver desde un modo de ejemplo, nosotros vendríamos siendo como la Contraloría General de Cuentas para el Estado, ¿sí? Solamente que nosotros controlamos y vigilamos la gestión que realizan estas sociedades de gestión colectiva, a manera que realmente no cobren más de lo que está autorizado, que cobren bien y lo más importante, que distribuyan efectivamente el dinero que están recaudando, ¿sí? El reparto de los derechos, como les mencionaba, deben de ser repartidos equitativamente entre los titulares de los derechos administrados, obviamente conforme lo aprueben en sus estatutos, ¿verdad? En este caso, con el caso de los extranjeros, de la misma manera se debe establecer bien en los estatutos la forma en la cual se van a realizar estas distribuciones. En el caso de los derechos recaudados que no se distribuyen en el plazo de 5 años por falta de identificación, de documentación, de obras o de producciones, estas deberán de ser repartidas al finalizar de esos 5 años de una forma proporcional entre las personas que conforman estas sociedades. Hay un tema muy importante con el tema de los espectáculos públicos, ¿sí? Que en este caso, para permitir la realización de espectáculos y audiciones públicas de obras y fonogramas protegidos, las autoridades de gobernación y cualquier otra competente deben constatar que se ha obtenido la autorización de los titulares del derecho y de las entidades de gestión colectiva en su caso, y que se ha hecho efectivo el pago de esa remuneración, ¿sí? Por eso tienen que tener cuidado, por ejemplo, más en la Universidad de San Carlos, que se ve que hacen eventos públicos y que invitan a coros, invitan a bandas, invitan a artistas, o incluso hay bandas de los mismos estudiantes, etcétera.
En este caso, recuérdense que ese es un espectáculo público y para poderlo realizar se debe de necesitar las autorizaciones pertinentes. De lo contrario, en algún momento, sí, podrían ser sujetos a una demanda por parte de estas sociedades de gestión colectiva. Por ejemplo, si van a sacar una obra de teatro, todo, como les digo, está protegido por el derecho de autor y hay sociedades de gestión colectiva específicas para el recaudo de estos derechos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las tarifas deben de estar reguladas en los estatutos, ¿sí? Y en todo caso, las sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Y sus directivas y administradores, si no cobran bien los tarifarios, el registro en algún momento también los puede sancionar, ¿verdad? Puede iniciar una amonestación privada que se dirige a la junta directiva, una amonestación pública, una multa e incluso la suspensión temporal de la sociedad de gestión colectiva. Es bien importante que las sociedades de gestión colectiva entiendan que el registro de la propiedad intelectual los va a fiscalizar a manera de que hagan una buena labor. En el ámbito penal hay que tener cuidado también, como les mencionaba yo, en este caso corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal en el caso de delitos y faltas tipificadas en materia de derecho de autor y derechos conexos. El titular o licenciatario de los derechos infringidos puede provocar la persecución penal denunciando la violación de tales derechos o en algún momento adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público, ¿sí? Podrá también instar la persecución penal cualquier asociación u organización representativa, es decir, que en este caso las sociedades de gestión colectiva pueden denunciar penalmente a una persona, ¿sí? Y es bien importante conocer la magnitud de esta denuncia porque vamos a ver que en estos casos son temas delicados, van hasta prisión, hasta multas de $50,000, ¿verdad? Hasta el cierre del establecimiento en donde se cometió el ilícito, ¿sí? Entonces, en el caso de las sociedades de gestión colectiva, su función es bien significativa cuando hablamos de el recaudo de los derechos de autor. Sí, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y para qué yo voy a proteger mi derecho de autor si que nadie me va a ayudar, yo no me voy a beneficiar, a mí no me importa que toquen mi música si nadie me va a pagar? Mentira, eso es mentira. Para eso están las sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Las sociedades de gestión colectiva, como les digo, usted ni siquiera se da cuenta de que hay un representante de alguna sociedad de gestión colectiva en un bar, por ejemplo, y ahí están toda la noche sentados y oyendo todo el concierto de los artistas que llevaron, y de repente va con el dueño del bar y le dice, mira, yo soy representante de gestión colectiva, se acredita, y fíjese que usted hoy en la noche tocó tanto, y entonces me tiene que pagar tanto, ¿sí? Literalmente así es como funciona la sociedad de gestión colectiva. Y entonces las empresas muchas veces, para evitar esto, lo que hacen es que se comunican con las sociedades de gestión colectiva y entonces le dicen, mire, fíjese que yo aquí en mi restaurante, a mí me gusta la música y quiero, o sea, tocar la música sin tener ningún inconveniente. Entonces viene la sociedad de gestión colectiva y le dice, mire, esto es la lista de mis representantes, y se lo pone a la vista. Entonces usted empieza a ver ahí los artistas que tiene y entonces le dice, miren, y usted me puede pagar mensualmente, trimestralmente o anualmente, y si usted me paga, pues usted tiene autorización de tocar en su restaurante la música que quiera de estos artistas, porque a mí ya me pagó, ¿sí? Entonces, muchas empresas, establecimientos grandes, pues ya han tenido malos momentos con este tipo de situaciones, y entonces ahora lo que prefieren es pagar los derechos de utilización a las sociedades de gestión colectiva y evitarse en algún momento
que alguna entidad de estas lo pueda demandar penalmente o civilmente, ¿verdad? Porque como les digo, las sanciones son bastante grandes. $50,000 es mucho dinero y además vemos también que en algún momento se puede, lo pueden condenar a prisión. Entonces es un tema bastante delicado y obviamente también el cierre del establecimiento. Entonces yo creo que en estos casos es preferente pagar el derecho de autor y entonces los establecimientos no tienen problema en la utilización de la música. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Que, por ejemplo, si usted va a sacar una obra de teatro, ¿sí? Y en la obra de teatro usted va a representar la obra de un artista, de un libro, pero además usted en el escenario, en la realización de la obra, también pone discos para que la gente baile, pues ojo, ahí le pueden cobrar dos sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Una sociedad de gestión colectiva que va enfocado con el tema de los autores o artistas o intérpretes, y por el otro lado podría existir una sociedad de gestión colectiva del productor de fonograma, es decir, del disco, ¿sí? Entonces, hay que tener en consideración eso porque no es que exista una sola sociedad de gestión colectiva que le va a cobrar todo, no. Como les mencionaba yo, hay sociedades de gestión colectiva de artistas, de intérpretes, de ejecutantes, de autores, de productores de fonograma y de incluso organismos de radiodifusión. Entonces, es bien importante tener esto en consideración porque así uno sabe lo que puede atenerse al momento de un cobro, ¿verdad? Pero, por lo general, esta es en sí, en pocas palabras, cómo funciona una sociedad de gestión colectiva. Lo más importante de esto es que ustedes entiendan que en algún momento, si ustedes quieren utilizar un derecho de autor en público o en forma particular, sepan que en algún momento pueden ser sujetas a una denuncia por parte de estas sociedades y entonces lo más importante es respetar. Ahora bien, otro caso importante es, y lo más importante para nosotros es que si ustedes son artistas, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión o productores de fonogramas, ustedes después de crear su obra, ustedes vengan e investiguen a qué sociedad de gestión colectiva se pueden adherir y entonces en algún momento si alguien va a utilizar su obra, pues que usted tenga también un derecho a beneficiarse económicamente de la utilización sin su autorización, ¿verdad? Yo creo que me voy a ir quedando ahí, yo creo que ya me pasé el tiempo. Híjole, sí, ya me pasé un poquito del tiempo. Entonces, para que Dorcas termine en estos 20 minutitos de darnos su presentación, pero yo no sé si hay alguna duda de esta charla. Y perdón que no les pude poner mis diapositivas, pero no sé qué problema existió. Muchas gracias, ¿oyeron? Si alguien desea abrir su micrófono para hacer preguntas, este es el momento. Tenemos algunas preguntas en el chat, licenciado. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, perdón, licenciado, vamos a ver desde dónde empezamos. Ok, dice, buenos días, basta con Julio Ham. Buenos días, basta con la certificación de inscripción en la Sociedad de Gestión Colectiva como afiliado para acreditar la personería. Sí, en este caso usted llena únicamente un formulario de inscripción y entonces viene la Sociedad de Gestión Colectiva y ya lo tiene como su asociado y en este caso basta esa hojita que usted firmó para que la Sociedad de Gestión Colectiva se le considere como mandataria suya. Y ahora, la Sociedad de Gestión Colectiva frente al Ministerio Público o frente a otro órgano jurisdiccional, únicamente basta con que presente los estatutos para poder acreditar su personalidad jurídica. Aunque ya por experiencia las sociedades de gestión colectiva presentan sus testimonios de inscripción, todos los datos que le da el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación.
Juan Soto pregunta en dónde se puede encontrar el tarifario para tomar en cuenta ese dinero. Ahora hacer una fiesta, por ejemplo, así es. Sí, Juan, en principio, se los debería de proporcionar las sociedades de gestión colectiva. Sin embargo, les comento, yo ahorita estoy asesorando una tesis principalmente enfocada en este tema y me comenta la estudiante que no ha tenido la oportunidad de tener acceso a ese tarifario. Ese tarifario se encuentra aquí en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, si en algún momento la sociedad de gestión colectiva tiene resistencia a dar ese tipo de información, entonces usted tendría que acercarse aquí al registro de la propiedad intelectual, al Departamento de Derechos de Autor, y nosotros aquí, con mucho gusto, le proporcionaríamos el tarifario respectivo. No sé si existe alguna otra pregunta. Yo creo que ahí estamos, licenciada. Si hay alguna otra pregunta, tal vez la pueden formular. Cuando finalice la licenciada Dorcas, podemos habilitar un poquito de espacio para poderla responder, ¿verdad? Entonces, así le damos la oportunidad a la licenciada Dorcas que pueda hacer su presentación. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Agradecemos su participación y su valioso aporte, porque creo que a todos nos sirve esta información definitivamente en nuestras investigaciones. Así es, muchas gracias. Muy bien. Le damos entonces la bienvenida a la licenciada Dorcas, quien es del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación. Licenciada. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. La presentación es bastante breve. Se les va a compartir cuál sería el proceso de inscripción de una obra. Realmente el proceso es bastante sencillo, pero previo a iniciar la presentación, me gustaría hacerles una invitación para que esta sea extensiva a otros compañeros o profesionales que ustedes puedan conocer. La importancia de conocer sobre la propiedad intelectual es la necesidad que se está viendo que muchas personas, aunque sí tengan la conceptualización, muchas veces no tienen la claridad sobre los mismos. Por eso es importante este tipo de capacitación, aunque el tiempo quizás es corto y hay mucho que hablar sobre propiedad intelectual. La importancia de esto radica en que todo lo que nosotros hacemos es parte de una propiedad. Entonces, por esa misma razón debemos de estar enterados hasta dónde están los alcances de nuestros derechos como de nuestras responsabilidades. Entrando en materia sobre cómo podemos nosotros inscribir una obra, esta es la siguiente. Para hacer el proceso de inscripción de una obra ante el registro de la propiedad intelectual, pues se pueden tomar 4 temas importantes. El primero sería la preparación de documentos. Luego la verificación, la solicitud del registro de derechos de autor y la obtención del certificado de derechos de autor. Para iniciar nosotros nuestro trámite, por supuesto, tendríamos que tener ya nuestra obra terminada. Vamos a poner de ejemplo que sea un libro. Si nosotros ya estamos seguros que ese libro nosotros ya concluimos, ya tiene un final, entonces nosotros ya tenemos por lo menos la materia prima que sería este libro. Ahora necesitamos nosotros ir ante el registro de la propiedad intelectual y completar una papelería para que ésta pueda ser registrada. ¿Cómo iniciamos nosotros nuestro trámite? Pues es bastante sencillo. Nos presentamos ante el registro de la propiedad intelectual y dentro de sus instalaciones existe ahí una agencia bancaria. En esa agencia bancaria uno se acerca y paga 5 quetzales por medio de este recibo de ingresos varios. Luego de haber pagado esos 5 quetzales, nos vamos a la ventanilla donde se nos va a estar dando un formulario. Y este formulario es la solicitud de registro de obras literarias, dependiendo de la obra a la cual nosotros queremos inscribir.
Esta solicitud tiene varios incisos. Entre ellos están los datos del autor, los datos de la obra y, por supuesto, tienen que estar las firmas consignadas ahí. O sea, si ya tenemos lista nuestra obra y si estamos seguros que es nuestra y que no la estamos copiando, por supuesto, porque esto va a tener un alcance legal si el día de mañana viene otra persona y dice ser que es el dueño de esta obra. Por eso es de que el registro únicamente lo que hace es registrarla, pero en ningún momento investigar si sí o no esta obra es o no plagiada. Ese no es el trabajo del registro, sino nada más de tomar la obra e inscribirla. Ya depende de cada autor, de la ética que tenga la persona y sobre todo de saber el alcance penal que pueda ocasionar esto. Después de haber llenado, de habernos dado a nosotros nuestra solicitud de obra literaria, venimos, la llenamos y también tenemos que solicitar ante un notario que nos tiene que hacer un documento donde nosotros vamos a decir que literalmente sí somos los únicos dueños, por decirlo así, o plasmamos dentro de este documento nuestras ideas y que no las hemos copiado. Ahí lo único que está dando fe el notario es que nosotros bajo juramento estamos diciendo que esa obra fue hecha por nosotros y que nos sometemos, por supuesto, a todas las leyes relacionadas con propiedad intelectual y otras, si es que estuviéramos mintiendo. Nada más el notario lo que hace es dar fe de lo que nosotros estamos diciendo. Luego venimos y que ya tenemos este documento que es el haber comprado el formulario, el haberlo llenado, tener la declaración, nos dirigimos a una ventanilla del registro de propiedad intelectual donde nos van a verificar la declaración jurada, que va a ser un original más una copia, la solicitud del registro de la obra, que es el formulario que habíamos visto, y por supuesto, la obra en sí. Luego de que tenemos ya esa verificación, ya viene y el registro viene y nos emite una numeración de nosotros estamos haciendo la solicitud de registro de derechos de autor. Este registro pues nos va a tener un número. Ahí tenemos un ejemplo más o menos sobre una obra literaria X, por supuesto. Entonces ya cuando el registro nos emite que ya tenemos un expediente, venimos y tenemos que nuevamente regresar, nos van a emitir un recibo, pagarlo nuevamente al banco por 200 quetzales. ¿Por qué por 200 quetzales? 200 quetzales sería una tarifa que nosotros tendríamos que pagar dependiendo el tipo de obra que vamos a querer registrar. Si fuera el registro de obras literarias, composiciones musicales, obras dramáticas y dramáticas musicales, coreografías, pantominas, obras de bellas artes, ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas, traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra, tiene el valor de 200 quetzales. Por eso, desde el momento que nosotros llegamos al registro de propiedad intelectual, ya tenemos que tener definido cuál de estas o a dónde no se va a aplicar el derecho que nosotros queremos accionar. Si fuera el caso, que es el registro de una antología y diccionarios y similares, compilaciones o colecciones de cualquier obra, ahí sí cambia la tarifa. Son 300 quetzales y, por supuesto, el formulario de la misma manera. Si nosotros queremos registrar obras de audiovisuales, serían 400 quetzales. Y si queremos nosotros el registro de programas de ordenador y base de datos, serían 500 quetzales. ¿Qué quiero decir con ello? Que dependiendo nosotros qué tipo de obra vamos a querer registrar, así va a ser la tarifa. Luego de haber nosotros pagado en el supuesto acá, que les está hablando yo, que es una obra literaria, serían 200 quetzales. Bueno, después de tener yo ya esta información, ¿qué voy a obtener yo
¿O qué me va a dar a mí el registro? Bueno, vamos a presentar nosotros la copia del formulario, la hoja de recepción del expediente y el recibo de pago. Entonces ya vendrá el registro de propiedad intelectual y nos va a emitir un certificado de derechos de autor, cumpliendo, por supuesto, con todos los procesos que anteriormente hemos hablado. Luego de tener nosotros ya ese documento anterior, venimos y pagamos 50 quetzales para tener derecho a ese certificado, que ese ya nos va a acreditar a nosotros como los únicos dueños de esta obra. El registro va a venir y ya con toda esta documentación realizada, y si se dan cuenta que es bastante sencilla y que si tenemos todos los elementos, tanto documentos como financieros, en un mismo día podemos nosotros hacer el trámite. Se tarda aproximadamente así, como mínimo 24 horas para que venga el registro y haga el documentito, por decirlo así, donde verifica todo, porque a veces pueden surgir problemas tales, por decirles algo, que dentro de la declaración jurada, pues no esté bien consignado el número de DPI o por los nombres, algún problema que se dé, puede ser que se alargue un poco el que nos puedan dar a nosotros el certificado de propiedad de la obra. Con este documento que nosotros tenemos, ya podemos nosotros venir y dirigirnos a una unidad o una sociedad colectiva de gestión de autores, y a eso porque nos está acreditando como los únicos que tenemos derechos sobre esa obra. Aunque anteriormente habíamos dicho que no era necesario, porque la obra desde el momento que ustedes plasman y calzan ahí su firma, ya ustedes son autores. Pero sí es necesario ir ante el registro y hacer toda esta operación con el propósito que si se diera algún litigio, tenemos nosotros fehacientemente un documento de tipo legal donde podemos acreditarnos como los dueños de esta obra. Por eso es importante el registrar esta obra. Si se dan cuenta ustedes, el registro no es largo, ni tampoco es tan honoroso como lo sería un registro industrial. Este es uno de los registros más sencillos que está, el registro de propiedad intelectual, y que pienso yo que de alguna manera, pues es bastante fácil y rápido. Entonces, por eso es importante, si se dan cuenta, no se lleva ni siquiera ni un día. Si nosotros tenemos todos los elementos, que iniciamos con tener la obra, tener el formulario de solicitud, tener la declaración jurada, desde ahí empezamos nosotros, ya después es verificación. Y por último será el registro de propiedad intelectual quien nos emite este certificado, que hablábamos anteriormente cuando hablábamos nosotros que son los derechos de autor, hablábamos que es un instrumento jurídico que al final nos está acreditando a nosotros como los únicos dueños, tal es como el caso del registro de una propiedad de bien inmueble. Así, de esta manera, aquí nos está dando una certificación, pero de índole intelectual. Nuevamente dejo la dirección del registro de propiedad intelectual del CATI-DIGI, donde estamos nosotros, por supuesto, en atención a todas aquellas observaciones o preguntas que ustedes puedan tener, o de alguna manera que nosotros pudiéramos ayudarles. Gracias por su atención. Si se dan cuenta, la presentación fue bastante sencilla. Yo nada más quiero instar a todo el conglomerado que está ahorita conectado, que por favor, se unan ustedes a promover este tipo de capacitaciones, porque hablábamos anteriormente con el licenciado Víctor y con la ingeniera Sonia, que este tipo de protección no es nada más para los investigadores, para los estudiantes, para los docentes, no, es para todos, porque desde el momento que usted abre sus ojos y ve el reloj, usted ya está siendo
uso de una propiedad intelectual como lo sería el reloj. Lo que son, por decirle algo, la ropa que uno utiliza, la cartera, todo lo que usted usa es propiedad intelectual. Entonces tendremos que estar bien claros hasta dónde llegan nuestros derechos, nuestras obligaciones y qué es lo que podemos nosotros crear y proteger. Por eso es importante este tipo de capacitación y es necesario que cada uno pongamos un poquito más de atención a este tipo de propiedad, porque como anteriormente hablaba el licenciado Víctor, hay acciones también penales que nosotros podemos pues caer en ese tipo de delito por desconocimiento. Es necesario entonces que nosotros de alguna manera tomemos nota y que toda esta información no la dejemos nosotros ahí guardada, pongámoslas a accionar. Aquí dentro del conglomerado sancarlista, digo habemos porque todos somos sujetos de algún elemento de ser protegido, por eso es importante que no solo vamos a hablar de derechos de autor y derechos conexos, sino va a venir la otra parte que vamos a hablar sobre derecho industrial, que sería una de las formas quizás de que la mayoría piensa que se puede sacar mejor producto que el de una obra, y eso no es así. Como dijo anteriormente el licenciado, hay asociaciones colectivas que pueden velar porque no se violenten sus derechos y porque se les dé el reconocimiento monetario que debe tener cada autor. Muchas gracias, estamos dispuestos ahí a recibir sus preguntas y con mucho gusto pues trataremos nosotros de aclararles. Gracias. Por favor, pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas en este momento, quienes deseen. Sí, buenos días. Les saluda Hans Martínez de Facultad de Ciencias Médicas. Yo tengo una consulta en relación a las obras que nosotros producimos dentro de nuestro trabajo. Al final, ¿el autor soy yo o el autor es la institución? ¿Quién tiene los derechos de autoría en este caso? Bueno, voy a agregarle un poquito y después se lo voy a dejar a Víctor, que él es más experto en la materia. Pero de antemano le puedo decir que usted como autor tiene un derecho moral y usted no puede renunciar a ello. Y se dan modalidades dentro de la creación de una obra. Si usted fue contratado dentro de la universidad para hacer esa obra, entonces sería una obra por encargo. Entonces ahí los derechos sí serían de la universidad, pero le voy a dejar en uso la palabra al licenciado Víctor. Claro, muchas gracias, licenciada Dorcas. Muy buenos días, licenciado doctor Hansen. Imagino que es doctor ahí por la facultad en la que trabaja. Mire, le comento, esto ha sido una inquietud y una interrogante en casi todos los lugares en donde damos estas charlas. Y como decía la licenciada, hay que tomar muchas consideraciones ahí. Por ejemplo, cuando en la gran mayoría de contratos de trabajo, y habría que revisar su contrato, doctor, para ver si existe alguna cláusula, pero en principio la mayoría de contratos de trabajo tienen una cláusula de propiedad intelectual en donde establecen que todo el trabajo intelectual que realice el trabajador dentro de la realización del contrato, pues será propiedad, en este caso, de la universidad, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que, aunque no exista esta cláusula, sin embargo, si usted está trabajando en la facultad y dentro de sus labores está realizar algún tipo de manual, algún tipo de obra o cualquier documento, cualquier correo incluso a veces, o documento que le piden, en este caso, como bien decía la licenciada Dorcas, como usted lo está realizando dentro de las atribuciones de la ejecución de su contrato, realmente usted siempre va a ser el autor, ¿sí? Por eso siempre es importante que Dorcas lo recalcó. Usted siempre es el autor y siempre va a tener el derecho moral. Más sin embargo, realmente la propiedad de la obra, si lo queremos ver así, es decir, el derecho patrimonial, lo va a tener la universidad o en este caso la facultad.
¿verdad? Entonces, por eso es importante que las facultades entiendan esta situación, porque a veces, por ejemplo, en el caso de investigadores o docentes, etcétera, viene la universidad y de repente publica alguna información o algún manual de procedimientos, por ejemplo, que lo hizo Víctor, ¿sí? Mas, sin embargo, en ningún lado dice que lo hizo Víctor, ¿sí? Y ahí es donde viene el problema, porque entonces ahí sí la universidad está violentando mi derecho moral. Claro, ellos tienen autorización de publicarlo porque lo hicieron, o sea, ellos tienen el derecho patrimonial. Sin embargo, lo que sí tienen ellos la obligación de consignar siempre es que yo hice ese manual. Ahora bien, doctor, si en su contrato hay una cláusula que establece que todo lo que usted haga en la ejecución de su contrato es propiedad suya, eso sería otro tema. Más sin embargo, creo que sería difícil encontrar alguna cláusula de esas en algún contrato de trabajo, pero podría suceder. No sé si le resolví su problema, doctor, o quiere que le amplíen alguna situación. No, sí, perfecto, muy clara la intervención, le agradezco mucho y solo tengo otra pregunta en relación a las licencias Creative Commons. En este caso, ¿solo me dan autoría en relación a la autoría moral o tengo también algún derecho patrimonial con este tipo de licencias? Ahí sí me agarro un poquito en flight, doctor, porque no sé, nunca había habido estas licencias, no sé si me puede explicar en qué consisten. Sí, las licencias Creative Commons son licencias que se ponen para recursos educativos principalmente u otro tipo de obras donde uno dispone si quiere que se mencione como autor, si quiere compartirse comercialmente, si uno da permiso de que se modifique la obra. En mi caso, por ejemplo, he hecho algunos artículos, documentos que los comparto con fines educativos, no lucrativos, pero que sí le pongo este tipo de licencias para que se reconozca mi autoría y pueda modificarse en caso necesario, lo haga la institución educativa que lo va a utilizar. Pero me queda la duda de que si solo me da el derecho de la autoría desde el punto de vista moral o si también legal en el caso de que se haga un mal uso de mi obra. Sí, muchas gracias, ya le entendí, doctor. Fíjese que en estos casos, vamos a ver, si usted se recordará dentro de las presentaciones, no sé si estuvo en las primeras, vimos que, por ejemplo, el derecho moral es irrenunciable. Incluso aunque usted pusiera ahí alguna cláusula de que, miren, yo renuncio a mi derecho de autor, mentira. Aunque lo ponga en las cláusulas, es un derecho que por mandato legal usted no puede renunciar. Entonces, lo que usted puede hacer es sí ponerlo a disposición de cualquier persona para que lo utilicen. Si usted está dando autorización a su modificación, pues también usted tiene esa facultad de dar ese derecho de modificación. Ahora bien, aunque yo agarre una obra suya y sepa que es suya y usted me dio derecho a mí a modificarla y yo la modifico y ahí vengo yo y digo que yo la hice, ahí estoy violentando yo el derecho moral, porque yo, aunque usted me dé autorización a mí para modificarla, yo siempre debo de decir que el autor de la obra original fue usted, ¿sí? Estamos. Ahora bien, si yo la modifiqué en un sentido tal que la obra es considerada ya como una obra mía, pues yo lo que debo de decir es que, o sea, mi obra, esa modificación, todo eso es mío, o sea, yo soy el autor de esa modificación. Mas, sin embargo, siempre debo de mencionarlo usted, porque obviamente usted fue quien dio la autorización de modificar la obra original. Eso es lo que se conoce como las obras derivadas, ¿sí? Pero en todo caso, doctor, si alguien utiliza de forma mala la información que usted dio, claro que usted puede en algún momento cobrar los derechos en algún momento patrimoniales o impedir la utilización. En todo caso, lo que habría que analizar, doctor, es realmente como, miren, realmente aquí yo sé que la mayoría tenemos buen corazón y realizamos ese tipo de licencias para que la gente se beneficie de forma sana y que todos lo vean bien, pero lastimosamente siempre hay gente malintencionada. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es poner un tipo de cláusulas un poco más estrictas en el sentido de miren, o sea, yo estoy dando la autorización de su modificación,
previa autorización mía, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces la gente ahí, por ejemplo, ya sabe que si la quiere modificar, usted está anuente a dar la autorización, pero se la van a tener que pedir a usted. Y entonces usted ya, por ejemplo, en un documentito, en un correíto, ya puede poner un tipo de condiciones así como, mire, yo se la doy siempre y cuando usted nunca se beneficie económicamente de la misma. Porque si usted da libertad que cualquiera lo modifique, siempre va a haber alguien que se vaya a salir ahí del huacal y vaya a empezar a negociar o a beneficiarse de eso mismo. Por eso era algo importante que yo les mencionaba a la mayoría, de que si bien es cierto el derecho de autor, no es necesario registrarlo. Y de hecho, como bien decía Dorcas, desde el momento de su creación, esa persona está protegida. Lastimosamente, si usted no lo hace, un juez o el Ministerio Público va a ser muy difícil poder comprobar que usted es el autor, ¿sí? Y en algún momento la idea de proteger también el derecho de autor es también en algún momento poder controlar la utilización. Porque, por ejemplo, si usted protege sus obras y entonces luego usted las publica y les dice a todos, esta obra está protegida por derecho de autor, más sin embargo yo doy autorización de que se utilice, ok, pero va a pasar algo. Si alguien quiere hacer mal uso de esa información, ya la va a pensar dos veces, ¿sí? Porque va a decir, ok, bueno, ¿qué hago si me empiezo a beneficiar económicamente de ella? Yo sé que el doctor me puede demandar. Entonces mejor me abstengo a utilizarla. Por eso siempre es, como les digo, es bueno registrar las obras. La mayoría de gente obviamente no tenemos la costumbre de registrar todo lo que hacemos, porque uno dice no me va a salir muy caro, pero como bien decía Dorcas, en algún momento se pueden registrar en una sola obra, se puede registrar todas sus compilaciones que usted ha hecho, por ejemplo, ¿verdad, doctor? Y algo importante es que la mayoría de personas no ha entendido el valor económico que tienen estos registros, porque obviamente también a ustedes como investigadores, científicos, estudiantes, profesores, personal administrativo, etcétera, que en su currículo vea que usted tiene obras protegidas bajo el sistema de derechos de autor, obviamente les va a dar un plus sobre cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, no sé si le resolví su pregunta, doctor. Sí, muy claro, licenciado, le agradezco mucho y felicitaciones por este tipo de capacitaciones, muy amable. Ahí nos tiene la orden, doctor, no tenga pena. Solo quería agregar algo, que se tome muy en cuenta también qué es lo que nosotros firmamos cuando estamos cediendo estos derechos, ¿verdad? Hasta dónde estamos cediendo. Eso es de que en este sentido, yo les puedo contar de dos casos de la importancia que es el que nosotros lleguemos al registro y lleguemos a escribir nuestras obras. Yo conozco dos casos de dos estudiantes que hicieron su tesis y dentro de sus tesis, vino biblioteca, la subió y pues ya de uso común, ya pasaron más de 2 años, que solo tenemos 1 año de gracia para poder nosotros accionar si existiera algún tipo de patente en ella. Y sí, efectivamente, había un procedimiento dentro de estas dos tesis. Pero ¿qué pasó? No se le había dado la capacitación o orientación a estos estudiantes y ellos por tener desconocimiento de cuál es la importancia de la propiedad intelectual, cuando llegaron a Katy me hicieron mención, lamentablemente ya habían pasado 3 años, dentro del documento que existe el procedimiento, vino personas y tomaron ese procedimiento y el cual están haciendo uso de ellos y en algunas ocasiones se están haciendo ya de uso patrimonial, pero no se accionó, no se tomó la medida que se tenía que hacer, como decir ante el registro y accionar y decir yo soy el autor de esto, ¿verdad? Por eso es la importancia de que nosotros tengamos ya esa cultura de registrar las obras que hacemos. Yo creo que dentro de lo que habló el licenciado Víctor quedó claro una pregunta que tenían acerca de que qué pasa si yo no pago el derecho de autor. Y como bien lo decíamos, usted tiene la facultad de hacerlo o no, pero la importancia en hacerlo es que es más fácil comprobar ante un
juzgado de que usted es dueño de esa obra. No sé si tiene alguna otra pregunta. Me parece que hay una pregunta en el chat que quedó todavía pendiente y Jonathan Sánchez preguntó, no sé si ya dentro de lo que ustedes respondieron puede haber estado la respuesta, ¿verdad? Él preguntaba qué consecuencias se tendría si no se hace el pago del derecho de autor. Claro, licenciada. Las consecuencias, pues, como les decía yo, primero, lo ideal sería arreglar esto administrativamente con la sociedad de gestión colectiva, ponerse de acuerdo y realizar el pago ya normalmente. Ahora, si realmente existe una resistencia y no querer pagar, pues la consecuencia va a ser que normalmente lo que hacen estas sociedades es de que lo van a demandar penalmente. Y en este caso, como le mencionaba yo, puede existir, si se logra comprobar que se cometió el delito, hay prisión, hay cierre del establecimiento y hay una multa de $50,000 más o menos, que es lo que consignan o ponen esas sociedades del Ministerio Público, en este caso el juez penal, a este tipo de infracciones. Entonces, yo creo que es realmente mucho de arriesgar a lo que se tiene que pagar. Yo creo que es mejor pagar el derecho de autor y no arriesgar alguna de estas sanciones que puede ser sujeta a la persona. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta. Puede abrir su micrófono. Bueno, yo creo que quizás tienen dudas, pero ahí va a estar abierto el chat, me imagino yo, y estamos a la orden, tanto el licenciado Víctor como mi persona, para cualquier cosa que nosotros podamos colaborar con ustedes. Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias. En nombre del Registro de la Propiedad Intelectual, pues nuevamente les damos las gracias a ustedes por este tipo de eventos que hacen, los felicitamos y en verdad que los motivamos a seguir avanzando. Pues yo les digo que yo creo que con el tema de derechos de autor, la mayoría de ustedes creo que ya tienen un conocimiento bastante cercano a poderse defender realmente a cualquier eventualidad. Creo que lo básico ya lo conocen. Y en algún momento, si ustedes están de acuerdo, podríamos iniciar ya con la secuencia del tema de marcas, signos distintivos, hasta llegar al tema de patentes, que me imagino que aquí hay de todas las facultades y de todas las escuelas de la universidad. Entonces, a algunos les puede interesar el derecho de autor, pero creo que a otros, por ejemplo, si hay alguno de facultad de publicidad, les va a interesar el tema de marcas, signos distintivos. Si hay algunos que son del tema científico, les va a interesar un poco más el tema de patentes y modelos, ¿verdad? Entonces, pues yo realmente ahí pongo a la inquietud, ¿verdad? Si ustedes pues quieren seguir con este tipo de capacitaciones para que puedan seguirse educando un poquito en esta rama, que al final, créanme que en cualquier área en la cual ustedes trabajen, van a utilizar el tema de propiedad intelectual. O sea, no pueden estar alejados del tema de derechos de autor, no van a estar alejados del tema de patentes, sino van a estar alejados del tema de signos distintivos. O sea, de que les va a servir para absolutamente todo. Y algo importante es que también lo vean como un beneficio para su vida personal, porque lo estamos enfocando, claro, en el tema académico y súper importante. Pero yo creo que también la mayoría de ustedes o que están acá están interesados en algún momento de tener un negocio o de implementar algún tema de innovación en algún momento. Y si no conocen el tema de propiedad intelectual, su negocio, déjenme decirles, va a tener sus posibilidades de éxito. No es que vayan a estar reducidas, pero vamos a ver, han habido tantos casos que he visto que por el simple hecho de no haber registrado la marca antes, perdieron toda la inversión. O sea, a esos extremos les estoy hablando. Tengo un caso específico de un amigo que inició un proyecto de 2 millones de quetzales que invirtió y porque se le olvidó registrar la marca,
De ahí se dio cuenta que la competencia que no estaba registrada, se la registraron, lo demandaron y perdió absolutamente todo. Entonces, por eso les mencionaba yo, hay que verlo desde el punto de vista también de motivación personal, para si ustedes van a ser emprendedores o si tienen alumnos que van a empezar en el proceso de innovación o de emprendedurismo, realmente tengan un buen acompañamiento, porque la mayoría de personas le dicen, mire, solo hace tu empresa y empieza a venderlo. Esa es la asesoría que le da casi todo el mundo a los pobres patojos. Y tal vez los patojos ni saben que tienen que registrar la marca, que tenían que haber registrado el logotipo, que tendrían que haber registrado la patente, que el manual no lo registraron, y cuando se dan cuenta, créanme, hay troles de patentes y troles de propiedad intelectual en todas estas ferias que ustedes hacen. Yo los he visto, yo los he detectado incluso cuando me han invitado, porque los veo en todas las ferias, y lo que hacen estas personas que son contratadas por grandes empresas y corporaciones para ver proyectos de innovación, y lo que hacen es lastimosamente robarle las ideas a los muchachos. Entonces, ahí les dejo la inquietud, ¿verdad? Pero yo sé que la gente de Digi ha tenido experiencias también en esos temas, se han preparado también con esos temas, pero como les digo, ya que empezamos por esta inducción, pues yo pongo a la disposición de ustedes los servicios que presta el registro en el tema de capacitaciones, y bueno, si ustedes quieren continuar con esto, pues conmigo no hay ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos entonces su presentación y todos sus aportes, al igual que a la licenciada Berta, el licenciado Víctor Barrios, el registro de la propiedad intelectual, a quien también pues agradecemos esta capacitación y esta serie de capacitaciones que se han venido dando desde hace unas semanas. Y por supuesto comentarles que la próxima capacitación será el miércoles 20 de mayo, que será sobre comprensión sobre los derechos industriales, también con el licenciado Víctor y la licenciada Dorcas. Y también invitarlos a todos a las próximas capacitaciones en esta semana. Viernes 15 de mayo tenemos Epidemias en Guatemala, un enfoque histórico de los años 1802 a 1920. Este está coordinado por el Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca. Y tenemos el otro tema que es COVID-19, caso Costa Rica, estrategias, desarrollos tecnológicos y propuestas científicas del país y de la Universidad de Costa Rica, coordinado por el Programa Universitario de Investigación en Desarrollo Industrial. Entonces, les agradecemos su presencia en esta capacitación y los esperamos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día.